Soy vigilante nocturno de una fábrica abandonada en Ecatepec. Cada noche a las 2:33 las máquinas prenden solas. Esta semana empezaron a fabricar algo. Llevo 8 meses en este trabajo. 8 meses de escuchar lo mismo todas las noches. A las 2:33 de la madrugada, en el piso de producción que lleva 12 años sin electricidad conectada, las máquinas se encienden. No todas. Solo la línea 3. Y durante exactamente 17 minutos, fabrican algo. Esta mañana, cuando hice el rondín de las 6, encontré lo que fabricaron. Y tenía mi nombre escrito encima. Hay una cosa que la gente no entiende sobre ser vigilante nocturno de un edificio industrial abandonado. No es aburrido. Todo el mundo asume que es aburrido. Que es sentarse 8 horas en una caseta viendo una pantalla donde no pasa nada, tomando café para no dormirse, contando los minutos hasta el relevo de las 6 de la mañana. Eso es lo que la gente imagina cuando dices vigilante nocturno de fábrica abandonada. Lo que en realidad es, lo que yo puedo decirles después de 8 meses de hacerlo, es esto. Es estar solo con una estructura de 40.000 metros cuadrados que lleva 12 años muriendo de a poco. Es escuchar cómo se contrae el metal cuando la temperatura baja de madrugada. Es conocer cada crujido, cada silbido de viento por las ventanas rotas. Cada sonido que produce un edificio industrial cuando ya no hace lo que fue construido para hacer y que el tiempo va deshaciendo con la paciencia de algo que no tiene apuro. Es aprender a distinguir los sonidos del edificio muriendo de los sonidos de otra cosa. Eso último tardé 3 meses en aprenderlo. Me llamo Heriberto Salinas Mora. Tengo 45 años. Soy de Ecatepec, Estado de México, y vivo a 4 kilómetros de la fábrica que cuido. En la colonia donde nací y donde he vivido toda mi vida excepto los 2 años que estuve en Monterrey trabajando en construcción y que prefiero no recordar. La fábrica se llama Manufacturas Unidas del Norte, aunque nadie la llama así. Los vecinos de la zona la llaman la fábrica vieja, y los trabajadores de mi empresa de seguridad que llevan más tiempo que yo la llaman, en voz baja y con una sonrisa que no es exactamente de broma. La fábrica que trabaja sola. Manufacturas Unidas del Norte produjo artículos de hule y plástico durante 38 años, de 1971 a 2009. 54.000 metros cuadrados de instalaciones industriales, 4 líneas de producción, capacidad para 300 toneladas mensuales de producto. En su época pico, en los años 80 y 90, empleó a más de 800 trabajadores en 3 turnos. Cerró en 2009 por quiebra. No fue un cierre ordenado. Fue el tipo de cierre que pasa cuando la empresa se queda sin dinero de un viernes para un lunes y el lunes siguiente los trabajadores llegan y hay un letrero en la puerta que dice suspensión de actividades y un número de teléfono que nadie contesta. 800 trabajadores que llegaron un lunes y no pudieron entrar. Muchos de ellos llevaban décadas en esa fábrica. Las máquinas se quedaron donde estaban. El inventario se quedó donde estaba. Todo lo que había adentro se quedó adentro porque la empresa entró en litigio legal inmediatamente y nadie podía tocar nada hasta que los tribunales resolvieran quién era dueño de qué. Los tribunales tardaron 12 años en resolver. Durante esos 12 años, la fábrica estuvo cerrada, en litigio, con lo mismo adentro que el día que cerraron, y con una empresa de seguridad privada pagada por los acreedores para asegurarse de que nadie entrara a robar. Yo soy el último eslabón de esa cadena de vigilantes que lleva 12 años cuidando una fábrica que ya no sirve para nada. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas solo en 40.000 metros cuadrados de metal y concreto y máquinas que ya no debería haber razón para que encendieran. Pero encienden. Fue una noche de marzo, 3 meses después de que empecé en el trabajo. Para ese momento ya conocía bien los sonidos del edificio. Ya había aprendido a distinguir el crujido de las vigas metálicas del techo cuando la temperatura bajaba a los niveles de madrugada. El silbido particular del viento entrando por la ventana rota del lado norte del piso de producción, el sonido de los roedores moviéndose en los espacios entre las paredes. Ya había catalogado todo lo que el edificio producía de manera natural y predecible. Por eso cuando escuché lo otro, lo supe inmediatamente. Eran las 2:33 de la madrugada. Estaba en la caseta de vigilancia, en la entrada principal, revisando el monitoreo del circuito cerrado con una mano y sosteniendo mi termo de café con la otra.
cuando escuché un sonido que no pertenecía al catálogo que había construido en 3 meses de turnos nocturnos. Un sonido mecánico, rítmico, como el sonido de una máquina encendiendo. No lo confundas con otro sonido, me dije. Estoy cansado, son las 2:30 de la mañana, el cerebro cansado produce patrones donde no los hay. Pero el sonido continuó. Regular, rítmico, inconfundiblemente mecánico. El tipo de sonido que producen los motores industriales cuando arrancan después de un periodo de reposo. Ese sonido específico de metal pesado poniéndose en movimiento que cualquiera que haya trabajado cerca de maquinaria industrial reconoce inmediatamente. Venía del piso de producción. El edificio principal. El que está a 40 metros de la caseta de vigilancia. El que lleva 12 años sin electricidad conectada a las líneas de producción. Fui. El piso de producción tiene 12 metros de altura y el tamaño de 2 canchas de fútbol juntas. De noche, con las únicas luces siendo las de emergencia que funcionan con baterías que yo recargo cada semana como parte del protocolo. Es un espacio de sombras enormes y geometrías industriales que el tiempo ha ido oxidando sin cambiar de forma. Las 4 líneas de producción están ahí, exactamente donde las dejaron en 2009. 4 hileras paralelas de maquinaria de hule y plástico, con sus bandas transportadoras y sus moldes y sus prensas hidráulicas y sus sistemas de enfriamiento, todo parado, todo oxidado. Todo cubierto de polvo de 12 años de abandono. Todo parado excepto la línea 3. La línea 3 estaba encendida. No completamente. No con la potencia que debió tener cuando funcionaba con 400 voltios de corriente industrial. Pero encendida de una manera que no podía explicar, las bandas transportadoras moviéndose lentamente, los motores produciendo ese sonido que había escuchado desde la caseta. Algún sistema interno generando suficiente calor para que el polvo acumulado sobre las piezas calientes despidiera un olor específico que cualquiera que haya estado en una fábrica reconoce. El olor de maquinaria trabajando. Me quedé en la entrada del piso de producción. No entré. No por miedo, aunque miedo también había, sino porque el protocolo dice que ante cualquier anomalía en las instalaciones, el vigilante debe documentar desde un lugar seguro y llamar al supervisor antes de acercarse. Llamé al supervisor. El supervisor, un hombre de voz cansada que claramente había estado dormido, me escuchó describir lo que veía y me dijo que probablemente era un cortocircuito en el sistema eléctrico residual del edificio. Que eso a veces pasaba en edificios industriales abandonados, que documentara el incidente y que si veía humo llamara a bomberos. Colgó. Estuve parado en la entrada del piso de producción durante 17 minutos, viendo la línea 3 moverse en la oscuridad casi completa del edificio. A las 2:50, exactamente 17 minutos después de que había comenzado, la línea 3 se apagó. El piso de producción volvió al silencio. Lo anoté en la bitácora, anomalía mecánica en línea de producción 3, 2:33 a 2:50 de la mañana, causa probable, falla eléctrica en sistema residual. Sin daños visibles. Supervisor notificado. 3 noches después, a las 2:33, la línea 3 volvió a encender. Durante los primeros 5 meses no entré al piso de producción mientras la línea 3 estaba encendida. Documentaba desde la entrada. Llamaba al supervisor las primeras semanas, dejé de llamarle cuando quedó claro que su respuesta siempre iba a ser la misma: cortocircuito residual, documenta, avisa si hay humo. Establecí los hechos. La línea 3 encendía a las 2:33 de la madrugada exactamente, todos los días sin excepción. No había noches donde no encendiera. No había variaciones de más o menos un minuto. Las 2:33, siempre. Duraba exactamente 17 minutos. Las 2:50, siempre se apagaba. No producía humo. No producía calor suficiente para ser un riesgo de incendio. No causaba daños visibles en la maquinaria. Solo trabajaba. En el mes 4 empecé a acercarme durante los episodios. No hasta la línea 3, sino hasta la mitad del piso de producción, lo suficiente para ver mejor lo que pasaba. Lo que vi fue esto.
La línea 3 de Manufacturas Unidas del Norte era una línea de producción de artículos de hule vulcanizado. Producía, cuando funcionaba, cosas como empaques industriales, juntas de sellado, piezas de hule para maquinaria de todo tipo. El proceso implicaba alimentar hule crudo en un extremo de la línea, vulcanizarlo mediante calor y presión en las prensas centrales, darle forma en los moldes y sacar el producto terminado por el otro extremo. A las 2:33, la línea 3 hacía exactamente eso. Sin materia prima visible en la entrada. Sin nadie operándola. Pero las bandas moviéndose, las prensas haciendo su movimiento de cierre y apertura, los moldes girando en su posición. Como si la línea recordara lo que tenía que hacer y lo hiciera por memoria. En el mes 5, me acerqué lo suficiente para ver el extremo de salida de la línea. El extremo donde debería salir el producto terminado. Estaba vacío. La línea hacía todos los movimientos de producción y no producía nada. O eso pensé hasta el mes 8. Hay una taquería a 2 cuadras de la fábrica que abre a las 11 de la noche y cierra a las 4 de la mañana, horario perfecto para trabajadores de turno nocturno de la zona industrial. La atiende un señor de apellido Pedraza al que todos llaman Don Severo, que tiene 72 años y que lleva 40 en ese mismo puesto de tacos, primero como ayudante de su padre, luego como dueño. Don Severo conoce a todos los que trabajan de noche en la zona industrial de Ecatepec. Conoce a los vigilantes, a los operadores de los almacenes que sí siguen funcionando, a los choferes de los trailers que hacen sus descargas de madrugada. Es el tipo de persona que en 40 años de ver pasar a la gente de noche ha acumulado una cantidad de información sobre el área que ninguna base de datos oficial tiene. Lo fui a buscar en mi segunda semana de trabajo, cuando todavía estaba aprendiendo la zona. 8 meses después volví con preguntas específicas. Le pedí que me contara sobre la fábrica vieja, sobre su historia, sobre los trabajadores. Don Severo me sirvió un taco de tripa sin que yo lo pidiera, porque en 8 meses ya sabe lo que pido, y empezó a hablar. La fábrica en sus buenos tiempos era el orgullo de la zona. 800 trabajadores, la mayoría del barrio, muchos con 20 o 30 años adentro. Familias enteras que habían trabajado ahí por generaciones, el abuelo que entró en los 70, el padre que entró en los 80, el hijo que entró en los 90. Cuando cerraron, dijo Don Severo, la gente no lo creyó al principio. Pensaron que era temporal. Que iban a reabrir en una semana, en un mes. Muchos se quedaban afuera esperando durante días, como si el letrero en la puerta fuera a cambiar. ¿Cuánto tiempo duró eso? Meses. Algunos venían aquí, a la taquería, y me preguntaban si yo había escuchado algo, si alguien les había dicho algo, si había novedades. Venían en sus horarios de turno, como si todavía estuvieran yendo a trabajar pero sin tener a dónde entrar. Comí mi taco en silencio. ¿Hubo algo particular en el cierre? Pregunté. Algo que no fuera normal, más allá de lo difícil que debió ser para todos. Don Severo me miró con la expresión de quien está decidiendo si contar algo. Hubo un hombre, dijo finalmente. Maclovio Rendón. Llevaba 31 años en la fábrica, desde que tenía 16. Entró como barrendero y llegó a jefe de la línea 3. ¿La línea 3? La 3, sí. La de empaques de hule. Era su línea. La conocía como conoce uno su propia casa. Cuando cerraron, Maclovio fue de los que no aceptó. Siguió viniendo todos los días durante meses. Se paraba afuera con una silla de plástico y esperaba. ¿Esperando qué? A que reabrieran, dijo Don Severo. O eso decía. Pero yo creo que esperaba algo más. Creo que esperaba que alguien le explicara. Que alguien le dijera, Maclovio, pasó esto y por eso ya no hay fábrica. Porque nadie le explicó nada a nadie. Un viernes estaban trabajando y el lunes ya no había trabajo. Sin explicación, sin aviso, sin nada. ¿Y qué pasó con Maclovio? Don Severo tardó un momento. Maclovio murió 8 meses después del cierre. Infarto. Tenía 47 años.
Los médicos dijeron que fue el estrés, la angustia, la falta de trabajo y de propósito. Dejó de hablar. ¿Dónde murió? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Don Severo me miró. Afuera de la fábrica, dijo. En su silla de plástico. En su horario de turno. Las 2:33 de la mañana, que era cuando él siempre llegaba porque venía directo del turno anterior que hacía en otro lado para sacar para comer. El taco de tripa se me enfrió en la mano. A las 2:33. Dije. A las 2:33, dijo don Severo. Lo encontró el vigilante de turno cuando hizo su rondín. Después de hablar con don Severo hice lo que cualquier persona con acceso a internet y demasiado tiempo libre durante el turno nocturno puede hacer. Busqué el nombre de Maclovio Rendón en los registros que había disponibles en línea. No encontré mucho porque Maclovio Rendón era el tipo de persona de quien no hay mucho en internet, un trabajador de fábrica de Ecatepec que vivió y murió sin que ningún periódico importante lo mencionara. Pero encontré algo. En un foro de exworkadores de Manufacturas Unidas del Norte que alguien había creado en 2010, un año después del cierre. Para que los trabajadores se mantuvieran en contacto y compartieran información sobre los juicios laborales, encontré varios hilos de conversación. En uno de esos hilos, de 2010, alguien que usaba el nombre Familia Rendón había escrito: queremos informar a los compañeros que Maclovio Rendón, jefe de línea 3 durante 18 años, falleció el 14 de enero de 2010. Maclovio dedicó su vida a esta empresa y murió esperando que le regresaran lo que le quitaron sin explicación. Pedimos que se le recuerde. Debajo había respuestas de otros exworkadores. Algunos daban el pésame. Algunos compartían recuerdos de trabajar con Maclovio. Uno, con el nombre de usuario línea 3 siempre, escribía: Maclovio era el mejor jefe de línea que tuve en mis 20 años ahí. Sabía esa máquina mejor que los ingenieros que la instalaron. Decía que la línea 3 tenía carácter propio, que había que conocerla para trabajar con ella. Que si la tratabas bien, ella te trataba bien. Que si la tratabas bien, ella te trataba bien. Cerré la laptop. Eran las 2:29 de la madrugada. 4 minutos después, exactamente a las 2:33, en el piso de producción, la línea 3 se encendió. Séptimo mes. Un martes de octubre. Había tomado una decisión que tardé semanas en terminar de tomar. A las 2:33, cuando la línea 3 se encendió como siempre, caminé hasta el piso de producción. No me detuve en la entrada. No me detuve en la mitad del piso. Caminé hasta la línea 3. Me paré a 2 metros de la banda transportadora que se movía lenta y rítmicamente en la oscuridad casi completa del piso. El olor a hule caliente, que no debería existir sin materia prima y sin temperatura suficiente, era perceptible. El sonido de los motores, ese sonido que en 7 meses se había vuelto tan familiar como el sonido del viento en las ventanas rotas, llenaba el espacio enorme del piso de producción. Me quedé ahí parado durante 5 minutos. Y luego hice algo que en ese momento me pareció lo correcto y que ahora, al escribirlo, suena completamente ridículo. Le hablé a la máquina. O más exactamente, le hablé a quien pudiera estar haciendo que la máquina funcionara. Sé quién eres, dije, en voz normal, sintiéndome simultáneamente estúpido y absolutamente convencido de que era necesario. Me contaron sobre ti. Maclovio Rendón. Jefe de línea 3. 31 años aquí. El sonido de los motores no cambió. No sé por qué sigues aquí. Pero creo que entiendo algo de eso. Creo que cuando a alguien le quitan algo que fue toda su vida, sin explicación, sin aviso, sin nada, y esa persona muere todavía esperando que alguien le explique, es difícil irse. Las bandas seguían moviéndose. Nadie te explicó nada. Lo que pasó con la fábrica. ¿Por qué cerraron? ¿Por qué no les avisaron? ¿Por qué el viernes estabas trabajando y el lunes ya no había trabajo? El piso de producción olía a hule y a metal caliente y a los 12 años de polvo que se estaban removiendo con el movimiento de las bandas.
No sé si yo te puedo explicar eso. Yo llegué 12 años después. Solo soy el vigilante. Pero lo que sí te puedo decir es que don Severo me habló de ti. Que los compañeros del foro te recordaron. Que la familia Rendón pidió que se te recordara. Silencio. Bueno, no silencio. El sonido constante de la maquinaria. Pero algo en el sonido cambió. No el volumen. No el ritmo. Algo más difícil de describir, algo en la calidad del sonido, en la frecuencia, en lo que el sonido comunicaba, si es que los sonidos comunican algo además de decibeles. Algo que se parecía, si tengo que usar una palabra, al reconocimiento. Me quedé parado junto a la línea 3 hasta que se apagó a las 2:50. Caminé de regreso a la caseta. Anoté en mi libreta personal, no en la bitácora oficial, le hablé. Algo cambió. No sé qué. Pero algo. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. No de manera dramática. No de la manera en que uno esperaría que cambien las cosas si lo que está pasando es lo que yo creo que está pasando. Sino de manera sutil, acumulativa, del tipo de cambio que solo puedes ver si llevas suficiente tiempo prestando atención. Primera variación, el sonido. En los primeros 7 meses, la línea 3 hacía el ruido de una máquina trabajando. Motor, bandas, prensas, el ciclo completo del proceso de producción. Después de esa noche, había algo adicional en el sonido. Una frecuencia baja que no correspondía a ninguna parte mecánica específica que yo pudiera identificar. Una vibración más que un sonido, que sentías en el pecho más que escuchabas con los oídos. Como la presencia de alguien en un cuarto oscuro. No los escuchas respirar, no los ves, pero algo en el aire cambia y sabes que no estás solo. Segunda variación, la temperatura. En los 7 meses anteriores, el piso de producción durante los episodios estaba varios grados más caliente que en el resto del edificio, efecto que yo atribuía al calor que generaba la maquinaria en movimiento. Después de esa noche, la temperatura durante los episodios era diferente. No más alta. Diferente. Como la diferencia entre el calor de un motor y el calor de un cuerpo. Tercera variación, la que me quitó el sueño durante días. La semana después de hablarle a la línea 3, cuando hice el rondín de las 6 de la mañana, encontré algo en el extremo de salida de la línea. En el extremo donde en 7 meses nunca había encontrado nada. Había una pieza de hule. Pequeña. De unos 5 centímetros de diámetro. Un disco plano de hule vulcanizado, perfectamente formado, del tipo que Manufacturas Unidas del Norte producía en la línea 3 durante sus años de operación. No había materia prima en la entrada de la línea. Pero había un producto terminado en la salida. Lo recogí. Lo guardé en mi bolsillo. Esa noche, a las 2:33, la línea 3 se encendió como siempre. Y yo volví al piso de producción. Durante las siguientes 3 semanas encontré una pieza cada mañana en el extremo de salida de la línea 3. No siempre la misma. Distintas formas y tamaños dentro del rango de lo que la línea 3 producía, discos, arandelas, empaques rectangulares, juntas de distintos diámetros. Todas perfectas. Todas de hule vulcanizado de calidad que no debería poder producirse sin materia prima y sin los cientos de voltios que la línea necesitaba para funcionar. Las guardé todas. Empecé a hablarle a la línea 3 cada noche que iba. No monólogos largos. Conversaciones cortas, del tipo que tienes con alguien cuando no sabes exactamente qué decir pero sabes que el silencio no es lo correcto. Le contaba cosas. Le contaba lo que don Severo me había dicho sobre la fábrica en sus buenos tiempos. Le contaba lo que había leído en el foro de esworcadores. Le contaba los nombres de compañeros que otros habían mencionado, los recuerdos que habían compartido. Como si le estuviera leyendo un álbum de fotos en voz alta a alguien que ya no puede verlo. En la tercera semana empecé a notar algo en las piezas que encontraba. Las primeras habían sido lisas, sin marcas, exactamente como las produciría cualquier máquina en operación normal. Las de la tercera semana tenían algo.
En la superficie, muy tenue, casi imperceptible, marcas que el molde no debería haber hecho porque no eran parte del diseño de ningún molde de producción estándar. Marcas que, cuando las acercaba a la luz y las observaba con cuidado, tenían la forma irregular y variable de letras. Letras que formaban palabras. Las primeras piezas marcadas decían cosas simples. Una decía, aquí. Otra decía, trabajo. Otra, 31. Como si alguien estuviera aprendiendo a escribir con un medio que no estaba diseñado para escribir. La última pieza que encontré antes de esta mañana, la de ayer, decía algo más largo. Tuve que juntar 3 piezas y leerlas en secuencia para entenderlo. Diles que estuve aquí. Diles que trabajé bien. Diles mi nombre. Esta mañana hice el rondín de las 6 como siempre. Llegué al piso de producción. Fui al extremo de salida de la línea 3. Y encontré lo que les conté al principio. Una pieza de hule. Más grande que todas las anteriores. Un rectángulo plano de unos 20 centímetros de largo. Con letras marcadas en la superficie. Letras que formaban mi nombre completo. Heriberto Salinas Mora. No mi nombre de trabajo, no el nombre que aparece en mi gafete de la empresa de seguridad, que dice solo H. Salinas. Mi nombre completo. El nombre que está en mi credencial del INE y en mi acta de nacimiento y que yo nunca le había dicho a nadie en ese edificio porque en ese edificio no hay nadie más que yo. Me quedé sosteniendo esa pieza de hule durante un tiempo que no supe cuantificar. No de miedo. De algo más parecido al entendimiento. Maclovio Rendón había aprendido a escribir con las únicas herramientas que tenía. Había tardado semanas en llegar a esto. Y lo primero que escribió con suficiente detalle para que yo lo entendiera fue lo que necesitaba que alguien supiera, que había estado ahí, que había trabajado bien, que alguien dijera su nombre. Y ahora escribía el mío. No como amenaza. No como las películas donde tu nombre en algo sobrenatural significa que estás marcado para morir. Como reconocimiento. Como cuando le dices el nombre a alguien y ellos te dicen el tuyo de regreso. Como una presentación. Como, yo sé quién eres tú. ¿Sabes quién soy yo? Me senté en el suelo del piso de producción, con la pieza de hule con mi nombre entre las manos. En el silencio de las 6 de la mañana cuando la línea 3 ya se había apagado 3 horas antes y el edificio estaba en el letargo quieto de la mañana temprana. Y dije en voz alta, al piso de producción vacío. Me llamo Heriberto Salinas Mora. Soy tu vigilante. Y sé que tú eres Maclovio Rendón, jefe de la línea 3, 31 años en esta fábrica. El edificio estuvo en silencio. Te voy a decir tu nombre a quien tenga que escucharlo. Te lo prometo. Esa tarde, después de dormir 4 horas, hice 3 cosas. La primera, busqué en internet a la familia Rendón que había publicado en el foro de Esworkadores en 2010. El foro ya no existía, pero con el nombre y los datos que tenía logré rastrear, después de 2 horas de búsqueda, a una mujer llamada Guadalupe Rendón Fuentes, que resultó ser la hija de Maclovio. Vive en Ecatepec, a 6 kilómetros de la fábrica. Le escribí un mensaje en Facebook. No le conté todo. Le dije que era el vigilante nocturno de Manufacturas Unidas del Norte, que había estado investigando la historia de la fábrica, que había leído sobre su padre en el foro de 2010, y que me gustaría hablar con ella si estaba dispuesta. Me respondió esa misma noche. La segunda cosa, fui a ver a don Severo a su taquería y le conté todo. No la versión resumida que le había dado antes. Todo. Las 8 meses de la línea 3. Las piezas de hule. Las marcas con letras. Mi nombre en la pieza de esta mañana. Don Severo me escuchó sin interrumpir, volteando tacos en el comal con la calma de quien ha escuchado muchas cosas en 40 años de taquería nocturna. Cuando terminé, dijo: ¿Y qué vas a hacer? Lo que me pidió, dije. Decirle a quien tenga que escucharlo que estuvo ahí. Que trabajó bien. Decir su nombre. Don Severo asintió. Eso es lo correcto, dijo.
¿Tú crees que es real lo que está pasando en la fábrica? Don Severo me puso otro taco enfrente sin que yo lo pidiera. Heriberto, dijo. Llevo 40 años poniendo tacos a las 2 de la mañana para trabajadores nocturnos. He escuchado muchas cosas. Y lo que sé es esto: cuando alguien me pregunta si algo raro que pasó de noche es real, ya sabe la respuesta. Solo quiere que alguien más lo confirme. Tenía razón. La tercera cosa, guardé todas las piezas de hule que había encontrado en los últimos meses. Las metí en una caja. Las voy a llevar cuando vaya a hablar con Guadalupe Rendón, para que tenga algo de su padre. Algo que él hizo. Hablé con Guadalupe Rendón Fuentes en persona, en su casa de Ecatepec, un domingo por la tarde. Llevé la caja con las piezas de hule. Guadalupe tiene 42 años y los ojos de alguien que ha cargado algo pesado durante mucho tiempo. Cuando llegué, me ofreció café y nos sentamos en su sala. Le conté todo. Esperaba que no me creyera. Esperaba que se enojara, que pensara que le estaba faltando el respeto a la memoria de su padre con una historia inventada. En cambio, cuando terminé de hablar, tomó una de las piezas de hule de la caja, la examinó y dijo: mi papá siempre decía que la línea 3 tenía su carácter propio. Sí, dije. Me lo contaron. Decía que si la tratabas bien, ella te trataba bien. Silencio. Guadalupe sostuvo la pieza de hule con las dos manos, como se sostiene algo frágil. Llevamos 14 años sin saber bien qué hacer con lo de mi papá, dijo. Sin tener a quien reclamarle. La empresa desapareció, los dueños se fueron, los abogados dijeron que no había a quien demandar porque la empresa había quebrado. Nadie nos explicó nada. Igual que a él. Lo sé, dije. ¿Crees que todavía está ahí? ¿En la fábrica? Pensé en la línea 3 encendiendo a las 2:33. En el olor a hule caliente sin materia prima. En mi nombre escrito en una pieza perfecta de hule vulcanizado. Creo que estuvo ahí, dije. Y creo que encontró lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Que alguien dijera su nombre. Guadalupe Rendón no dijo nada por un momento. Luego dijo, en voz alta, en su sala de Ecatepec con su café enfriándose en la mesa: Maclovio Rendón. Mi papá. Jefe de la línea 3. 31 años en esa fábrica. El silencio después de eso se sintió diferente a todos los silencios anteriores. Más completo. Sigo trabajando en la fábrica. 3 semanas después de hablar con Guadalupe, la línea 3 sigue encendiendo a las 2:33 todas las noches. Pero ya no encuentro piezas en el extremo de salida por la mañana. Solo la línea trabajando en silencio durante sus 17 minutos. Como si ya no necesitara producir nada para demostrar que está ahí. Como si simplemente estuviera trabajando porque trabajar era lo que sabía hacer y lo que había hecho durante 31 años y no había razón para parar. Yo no le voy a pedir que pare. Cada noche, cuando llego a las 10, paso por el piso de producción antes de instalarme en la caseta. Y digo en voz alta, a las 4 líneas de producción oxidadas y al polvo de 12 años y al silencio del edificio que alguna vez tuvo 800 trabajadores. Maclovio. Aquí está tu vigilante. Todo en orden. Y sigo a la caseta a hacer mi trabajo. Como él hacía el suyo. Esta historia está dedicada a los 800 trabajadores de Manufacturas Unidas del Norte que llegaron un lunes de 2009 y encontraron la puerta cerrada. A todos los trabajadores de fábricas, maquiladoras y empresas que cerraron de un día para otro en México sin explicación, sin liquidación, sin nada. A los que dedicaron su vida a un trabajo y no recibieron ni siquiera una despedida. Sus nombres merecen ser dichos en voz alta. Maclovio Rendón era uno de ellos. Y si te ha gustado la historia de hoy, no olvides darle like al video y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.